Muy buenos días, queridos hermanos. Soy el presidente Subiri. Un placer y un privilegio poder compartir este breve mensaje. Mensaje el cual me enfoqué sobre el tema de la semana. Como todos sabrán, en el pueblo de Nefi, vamos a la escritura El Amán 3, vemos que la iglesia prosperó inmensamente, muchas almas se unieron. Del versículo 24 al 27, vemos que los sacerdotes y los maestros se habían sorprendido de tan grande prosperidad. Pero luego de pasar los años, vieron cómo el orgullo empezó a entrar en el corazón de las personas. Y esa prosperidad empezó a destruirse, ¿no? Vemos que el orgullo trae consecuencias que son sufrimiento y destrucción. El orgullo, por ejemplo, vamos a la escritura de Amán 3, del 33 al 34. En el 33 dice: y en el año 51 del gobierno de los jueces, también hubo paz, con excepción del orgullo, que empezó a insinuarse en la iglesia. No dentro de la iglesia de Dios, sino en el corazón de aquellos que profesaban pertenecer a ella. Entonces, la iglesia de Jesucristo es perfecta. Nosotros somos los imperfectos que el Señor nos ha llamado para que seamos parte. Pero depende de nosotros poder seguir progresando mediante un arrepentimiento genuino y tener la humildad suficiente para hacerlo. De esa manera el Señor nos hace prosperar y ser más rectos ante los ojos de Él y del mundo. Luego vemos que el pueblo, al tener orgullo, deja de cumplir los mandamientos, mucho pecado, destrucción. Y la única forma de poder volver a ese pueblo próspero era mediante la cuarta parte, que es la humildad y el arrepentimiento. En el Amán 4:15 vemos que dice: y sucedió que se arrepintieron, y a medida que se arrepentían, comenzaban a prosperar. Entonces, no debemos tener miedo en arrepentirnos, ni demorar demasiado, porque el Señor, a medida que nos vamos arrepintiendo de nuestros pecados y de nuestro orgullo, el Señor nos hace prosperar rápidamente. En realidad, una pregunta que me gustó, que anoté acá: ¿qué es lo que produce en realidad el orgullo? Rápidamente, ¿no? Cuando uno tiene orgullo. El orgullo produce una enemistad con Dios y con nuestros hermanos. O sea, una enemistad. O sea, dejamos de ser amigos de Dios y amigos de nuestros hermanos. Nos empezamos a desconocer, nos empezamos a alejar. El orgullo, recuerden, hermanos, que es una artimaña de Satanás. Usa eso para que nosotros, por nuestros propios medios, nos empecemos a alejar de Dios y de las personas rectas del Señor. Brigham Young dijo: cuando la voluntad, las pasiones y los pensamientos de una persona se someten perfectamente a Dios y a sus requisitos, esa persona es santificada, es decir, es un arrepentimiento genuino. Entonces tenemos que dejar de todo al Señor, todos nuestros malos pensamientos, nuestros pecados, todo dejar al Señor. Que el Señor se encargue de poder purificarnos. Y nuestra parte es no volver a hacerlo. A medida que nos vamos arrepintiendo y humillándonos al Señor, Él nos dará más humildad. El gran ejemplo de humildad en el mundo es Cristo. Debemos ser más como Él. Nuestra iglesia lleva el nombre de Él. Somos discípulos de Él. Entonces nuestro trabajo es día a día poder ir progresando y arrepintiéndonos. No esperar y acumular, porque el orgullo se hace más grande. Hay dos principios que anoté que me gustó para compartirlo. Es, número 1,
es que las evidencias fortalecen nuestra fe. Cuanto más evidencia, hermanos, más fe tenemos. O sea, cuanto más vivencia en el Evangelio, cuanto más compenetrados estamos, más fe tenemos. Número 2. Si hacemos de Jesucristo nuestro fundamento seguro, no caeremos. Jesucristo debe ser nuestro centro. Y de esa manera no caeremos. Debemos confiar plenamente en Él. Tenemos que tener la humildad suficiente de que Él es que sigue gobernando este mundo. Jesucristo sigue comandando la iglesia de Cristo. Que yo sin Dios no soy nada. Esa es la humildad que el Señor quiere que tengamos, ¿no? Y la confianza en Él. Él nunca nos va a mentir. Cada bendición o cada mandato que Él nos dice no nos puede fallar. Es parte de nosotros si le fallamos o no. Pero Él es tan misericordioso que aún sigue confiando en nosotros. Hay una escritura que me gustó que está en Amán 5:12, que es muy conocida y dice: y ahora bien, recordad, hijos míos, recordad que es sobre la roca de nuestro Redentor, el cual es Cristo, el Hijo de Dios, donde debéis establecer nuestro fundamento, para que cuando el diablo lance sus impetuosos vientos, sí, sus dardos en el torbellino, sí, cuando todo su granizo y furiosa tormenta azoten, esto no tenga poder para arrastrarlos al abismo de miseria y angustia sin fin, a causa de la roca sobre la cual estáis edificados, que es un fundamento seguro, un fundamento sobre el cual, si los hombres se edifican, no caerán. Entonces, al principio de la escritura dice: y ahora bien, recordad, hijos míos, recordad. Y la gran pregunta: ¿qué debemos recordar para que nuestro fundamento sea Cristo? Y yo marqué 5 puntos que le puede ayudar para que podamos recordar y que nuestro fundamento siga siendo Cristo, ¿no? En esta pandemia no estamos asistiendo a la iglesia. Es nuestro deber, nuestra responsabilidad ante el Señor de seguir progresando, de seguir recordando lo que debemos hacer y lo que hicimos. En estos 5 puntos, seguramente cada uno pensará en esos momentos, ¿no? Número 1. Recuerda los momentos de tus ordenanzas. La verdad que es un momento muy feliz que todos hemos tenido en cada ordenanza que hemos hecho en la iglesia del Señor. Número 2. Las alegrías que has tenido al servir. Uno empieza a recordar y se pone muy alegre de esas alegrías que ha tenido al momento de servir, ¿no? Cuando has sentido los susurros del Espíritu. La pregunta sería: ¿hace cuánto tiempo, hermanos, no sienten el susurro del Espíritu? Cuanto más a menudo sientan el susurro del Espíritu, es parte de nuestro progreso de santificación. Entonces, cuanto más a menudo sentimos el susurro del Espíritu, es porque estamos avanzando en nuestro proceso en el Evangelio, ¿no? 4. Recuerda el gozo de cumplir los mandamientos. La verdad es que los mandamientos son muchos y debemos cumplir gozosamente. Hay algunos que cuestan más que otros, eso sí. Cada uno le cuesta uno más y otro menos. Depende de cada mandamiento. Pero debemos sentirlo con gozo cuando cumplimos genuinamente, ¿no? Número 5. Recuerda el alivio que has sentido gracias a la expiación. Y ese me gusta mucho porque todos nos hemos arrepentido y entrado a las aguas del bautismo. Y el Señor expió nuestros pecados para poder ser limpios. Y el Señor ve de ese momento de nacer de nuevo,
de ese momento para adelante. Lo otro se olvida. Entonces, para finalizar, el fundamento es Cristo, queridos hermanos. El orgullo siempre va a estar, pero depende de nosotros. Satanás está trabajando a la par para que la iglesia no prospere, para que nosotros no seamos rectos. Pero si nosotros nos enfocamos en la Escritura, en lo que nos dice nuestro profeta vidente y revelador, debemos estar tranquilos mientras cumplamos los mandamientos. Tenemos que estar preparándonos para la segunda venida, no tan solo esperarlo, no seguir acumulando ese orgullo que podemos sacarlo al día de mañana, día a día. Es mi humilde mensaje y lo quiero dejar en nombre de Jesucristo. Amén.